¿Se puede ver la presentación? Sí se ve, profe. Bien. Bueno, ustedes saben que representamos la Universidad Santo Tomás del Norte, la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Esta es la cátedra Matemática 1. Y el tema que vamos a desarrollar hoy se llama número factorial y número combinatorio. El número factorial. El número factorial, en definitiva, es una función en la cual vamos a observar que es una función que toma solamente valores naturales, incluido el cero, es decir, desde el cero en adelante. Y decimos que es una función que toma solamente números naturales porque así lo define a este número natural. Van a observar acá, yo se lo voy a marcar, que 1 factorial, por ejemplo, se puede definir como simplemente 1. 2 factorial se puede definir como 2 por 1. 3 factorial se puede definir como 3 por 2 por 1. 4 factorial, 4 por 3 por 2 y por 1. Fíjense que a medida que le vamos sacando los factoriales de un número, simplemente es la multiplicación, ya sea creciente o decreciente. Acá está en forma decreciente de un número natural. Aceptamos esto. Entonces, si tenemos 5 factorial, va a ser el producto desde 5 hasta 1 de forma decreciente o desde 1 hasta 5 de forma creciente. Así, de esa manera, si tenemos n factorial generalizado para cualquier tipo de número, va a ser simplemente n por el anterior, que el anterior de n es n-1, por el anterior de n-1, que es n-2, por el anterior de n-2, que es n-3, por el anterior de n-3, y así hasta llegar a 2 y a 1. Hay que tener en cuenta, yo se lo puse acá con color, que el número factorial se define así como para el 0 factorial simplemente es 1. ¿Sí? Entonces, esta convención la vamos a adoptar así. 0 factorial es igual a 1 y 1 factorial es igual a 1. A partir de 2 en adelante, 2 sería la multiplicación de 2 por 1, 3 de 3 por 2 por 1, 4 de 4, 3, 2 y 1, 8 la multiplicación de 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. De eso se trata justamente el número factorial, de multiplicar los números que están involucrados justamente para el valor que queremos evaluar. Entonces, el número factorial simplemente se define como el número producto entre todos los números anteriores de forma decreciente o de forma creciente. Nosotros Profe, lo una vamos a representar. pregunta. Sí, Así cuando es una letra, por ejemplo, como está ahí, podemos poner hasta donde nosotros queramos, o sea, podemos seguir poniendo n-4, n-5 y después ponemos los tres puntitos y sí, después 2 y después uno, ¿verdad? 2 por 1. claro. Podemos Sí, hacer así. sí, esa es la forma de generalizar de un número factorial para cualquier valor. Bien, gracias. La forma en la que vamos a representar al número factorial es simplemente n, señalando de que es el valor numérico, y el signo de admiración que señala de que ese número está afectado a una operación que se llama factorial o que lo definimos simplemente como factorial de n respecto de un número.
no olviden de que el 0 factorial por convención es igual a 1 y que 1 factorial también por convención es igual a 1. Los demás valores los calculamos así, de forma decreciente o de forma creciente. Vamos a ver cómo podemos descomponer a n factorial. Por ejemplo, n factorial se puede escribir como el producto de n y el anterior a n, que sería n menos 1 factorial. Esa sería una forma. O también podemos expresarlo como n menos 1 factorial y expresar el producto de n menos 1 por n menos 2 y así hasta llegar a 2 por 1, que es la forma en la cual se define un número factorial. Ahora bien, n factorial en realidad lo podemos escribir de muchas formas. Fíjense que a n factorial lo puedo escribir como el producto de n por el anterior afectado al factorial, es decir, n por n menos 1 factorial, o también lo puedo escribir como n por n menos 1 por n menos 2 factorial, o lo puedo escribir como n por n menos 1 por n menos 2 o por n menos 3 factorial. Yo voy a escribir ahora valores numéricos de forma factorial. Por ejemplo, voy a escribir a 5 factorial de diferentes formas. Por ejemplo, 5 factorial se puede escribir como 5 por 4 factorial. Esa sería una forma. A la vez también se puede escribir como 5 por 4 y por 3 factorial. O también lo podemos escribir como 5 por 4 por 3 y por 2 factorial. O también lo podemos escribir como 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 factorial, que es exactamente lo mismo escribirlo como 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y que si nosotros calculamos al final 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, 5 por 4 son 20, 20 por 3 son 60, 60 por 2 son 120 y 120 por 1 es 120. Quiere decir entonces que 5 factorial en definitiva es igual a 120. Yo se lo voy a agrandar para que puedan verlo mejor. Profe, Profe, pero si ponemos, por ejemplo, el factorial de 5 y ponemos 5 por 4 quedaría de 20, o sea, no daría 120. No, pero es que es 5 por 4 factorial. Y 4 factorial tiene una expresión de ser 4 Ah, por 3. claro, claro, ya entiendo. Ahí estás poniendo solamente 5 por el factorial de 4. Pero lo tenemos que hacer como nosotros quieramos, o sea, tenemos todas esas formas de resolverlo. Tienes todas las formas de escribirlo. Esas escrituras te pueden servir para para un determinado ejercicio. Porque por allí vas a necesitar simplificarlos. Entonces, la forma adecuada de escribirlo te puede servir para una determinada característica que tenga ese ejercicio. Igualmente, cuando entremos a números combinatorios, vas a ver la utilidad de esa forma de escritura. ¿y usted, profe, cómo prefiere que lo hagamos? En realidad acá yo solamente le estoy enseñando la forma de poder escribir un número factorial de diferentes formas. 5 factorial, por ejemplo, 5 por 4 factorial. Quizás ustedes por allí tienen que simplificar y en el denominador tienen un 4 factorial, entonces les conviene expresarlo a 5 factorial como 5 por 4 factorial para que puedan simplificar. O si en el denominador hay un 3 factorial, le va a convenir expresarlo como 5 por 4 y por 3 factorial para que puedan simplificar. Es decir, va a depender de la conveniencia que ustedes tengan de acuerdo al ejercicio. Por eso les enseño las diferentes formas en las que se puede escribir un número factorial. Es más que nada una propiedad.
La forma de Bien, profe. resolverlo, hay una forma muy sencilla de resolverlo, que es a través de la calculadora científica. En la calculadora científica, si ustedes observan, hay una X que tiene al costado de la X un signo de admiración. Eso significa que es para calcular el factorial de un número. Pero si tienen que calcular factoriales por ahí no muy grandes, lo único que tienen que hacer es ir multiplicando con la calculadora. 5 por 4, por 3, por 2, por 1, si quisieran calcular 5 factorial. Pero fíjense que a medida que el número es más grande, se complica el hecho de poder multiplicar. Imagínense básicamente 30 factorial. Y bueno, sería 30 por 29 por 28 por 27 hasta llegar a 1. El resultado, el producto, es realmente bastante grande y entonces se hace bastante tedioso poder multiplicar toda esa cantidad de números. Entonces, allí es cuando empezamos a utilizar la calculadora. Profe, y en el resultado de n, ¿qué resultado sería? N factorial es una forma general de escritura. No hay ningún resultado. Es, si le vamos reemplazando a n distintos valores, va a ir cambiando los resultados. Pero n factorial es la forma genérica de expresar el factorial de un número. Bueno, ¿alguna otra pregunta más o continuamos con otra diapositiva? Ya terminé de copiar. Profe, Sí. ¿ya tiene la fecha del parcial? No, no tengo la fecha de parcial, pero ya en los próximos días les voy a pasar una fecha tentativa de primer parcial. Bueno, gracias. Profe, ¿su materia es promocional o no? Sí, sí es promocional. Se promociona con 7 para arriba. Ah, buenísimo. Bueno, allí les puse algunas operaciones con número factorial de manera que podamos verificar cómo se resuelven algunos de los números cuando están afectados al número factorial. Por ejemplo, acá tengo 3 factorial más 2 factorial. ¿Cómo hago para resolver? Sin embargo, yo les puse ahí 8. Vamos a hacer el cálculo. 3 factorial más 2 factorial. Sabemos que 3 factorial es igual a ¿quién? A 1 por 2 por 3, o si ustedes quieren 3 por 2 por 1, eso es indistinto, ¿no? Más 2 factorial, que es 1 por 2. Entonces ahora simplemente tendría que multiplicar esos números, 1 por 2 y por 3, que eso es 6, y multiplicar 1 por 2, que eso es 2. 6 y 2 son 8. Por lo tanto, 3 factorial más 2 factorial es igual a 8. De la misma manera tendrían que resolver 4 factorial menos 2 factorial. A ver, ya se lo resuelvo acá. Y le queda como ejemplo también. Profe, ¿Sí? ¿no era al revés? O sea, no había Es que poner desde indistinto. el número llevar. Ah, Es bueno. indistinto porque el producto es conmutativo. Colocarlo de forma creciente o decreciente. Bien, por ejemplo, acá tenemos 4 factorial menos 2 factorial. 4 factorial sería, ahora lo hago 1 por 2 por 3 o por 4. Menos 2 factorial, que sería 1 por 2. 1 por 2 por 3 y por 4. Debería multiplicar todo eso, que en todo caso me quedaría 1 por 2 es 2, 2 por 3 son 6, 6 por 4, 24. Menos 1 por 2 es 2, y si a 24 le restamos 2, obtenemos 22. Listo.
ya tenemos resuelto. Por ejemplo, el que tenemos acá, 3 factorial por 0 factorial igual a 6. Voy a aprovechar, voy a resolverlo acá también. 3 factorial por 0 factorial. Ya sabemos que 3 factorial es 1 por 2 y por 3. Y por 0 factorial, que 0 factorial nosotros por convención sabemos que es igual a 1. Y esto sería 1 por 2 por 3 y por 1. Simplemente sería 6. Listo. Veamos en el caso este que tenemos 5 factorial sobre 3 factorial Profe, igual a pero 20. qué, por ejemplo, dice en el tercer ejercicio, dice 3 factorial por cero. ¿Qué no es que todo número multiplicado o dividido por cero es cero? Sí, pero al inicio parecía que 0 factorial es igual a 1. Ah, es verdad, es verdad. Porque es 0 factorial, no es tan solo 0. Ah, bueno, gracias. Acá tenemos 5 factorial sobre 3 factorial. Entonces, 5 factorial, sabemos que en el numerador, fíjense que esto es como una fracción en donde el numerador tiene 5 factorial y el denominador tiene 3 factorial. Y es acá donde cobra importancia después esto de escribirlo de diferentes formas. 5 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Y 3 factorial es igual a 1 por 2 y por 3. Entonces, como arriba está multiplicado 1 por 2 y por 3, y abajo también tengo 1 por 2 y por 3, allí podemos simplificar. Voy a ver si puedo encontrar algo para simplificar. Voy a simplificar entonces 1 por 2 y por 3. Y también 1 por 2 y por 3. Al simplificar 1 por 2 y por 3 que está en el numerador y en el denominador, simplemente me va a quedar 4 por 5. Y 4 por 5, eso es 20. Entonces, cuando ya aparecen en numeradores factoriales y en el denominador factoriales, ahí va a depender de la forma en la que nosotros podemos escribir un número. De igual forma, vamos a ver por ahí, por una introducción de un tema, porque en realidad el número factorial me sirve solamente como introducción de otro tema más importante. Es una operación básica en el cual podemos analizar las propiedades. Profe, pero ¿de dónde sacado ese 4,5? No es 4,5, es 4 por 5. ¿Y de dónde lo sacas? De haber simplificado 1 por 2 por 3, tanto en el numerador como en el denominador, y entonces me queda solamente 4 por 5. Ah, simplificado. Bueno, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Si nos dan Sí, con números dígame. negativos, no lo podemos simplificar, ¿verdad? Si en el numerador tenemos un número negativo y en el denominador tenemos números positivos. Esa es una buena pregunta. En realidad, cuando trabajamos con números factoriales, solamente vamos a trabajar con los números enteros positivos, es decir, los números naturales y el cero. No hay número factorial, no está definido el número factorial para números negativos. O sea que negativo no vas a tener nunca. ¿Y si tengo no se puede resolver? Exactamente, no está definido. Disculpe, profe, ¿puede volver Sí, a repetir porque se me ha cortado justo? bien. Les decía de que el número factorial de un número negativo no está definido. El número factorial está definido solamente para los números enteros positivos, es decir, los naturales, desde el 1 en adelante, incluido el 0 que lo tomamos por convención. Y si tenemos el número factorial de un número negativo, en realidad no se puede resolver por no estar definido dentro de la operación factorial. Ahora sí me pudiste escuchar. Profe, una pregunta. Sí.
¿A qué se debe que en el 5 va el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5? Todos multiplicando. Porque es 5 factorial. En el numerador es 5 factorial. Fíjate que tiene el 5 y al lado un signo de admiración. Eso está señalando de que estamos con la operación factorial del 5. Vamos a multiplicar todos los números enteros anteriores a 5 hasta llegar a 5. Entonces, 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. Profe, ¿y no puedes resolver el último ejercicio, la segunda fracción? ¿Sí? Ya las resuelvo. Voy a subir un poquito todo esto, así me queda espacio. Bien. Entonces acá lo vamos a modificar. Es 8 factorial es 8 factorial sobre 3 por 4 factorial. Por 4 factorial. Bueno, al ser 8 factorial, significa que voy a tener que multiplicar a 8 por todos los números anteriores a 8, inclusive el 8. 1 por Profe, 2, 3, disculpe. 4, sí. No sé si ha cambiado la fracción y eso porque a mí no me aparece. No sé si soy el único. A mí tampoco. A mí tampoco me A parece. ver, No, a mí tampoco. a ver. A mí tampoco. Ahí se puede ver. Ahora sí, profe. Ahí Ahí sí, está. profe. Ahora sí. Bien. Perfecto. ¿No? Entonces, les decía de que en el numerador tenemos 8 factorial, entonces debo colocar como 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 y por 8. Eso sería en el numerador, que es 8 factorial. Y en el denominador tenemos 3 factorial por 4 factorial. Entonces vamos desarrollando el 3 factorial, que sería 1 por 2 por 3 y 4 Profe, no se factorial, que está sería, poniendo. ya una vez que lo habilite se va a colocar. Bueno, 4 factorial profe, voy a ¿qué poner, pasa si, por ejemplo, en lugar del 8 por 7 por 6 por 5, bueno, ponemos 8 por 7 factorial, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Es necesario que le pongamos todos los numeritos o no? en este caso lo podés hacer, pero no te va a servir mucho. En realidad lo que voy a hacer es algo que les quiero marcar aprovechando el ejercicio. Ahí se puede ver la fracción. Sí. Ahora sí, Bueno, yo profe. puse ahí 8 factorial y desarrollé del 1 hasta el 8. Después puse 3 factorial y desarrollé del 1 hasta el 3 en el denominador. Y después 4 factorial, aparece un 1 de más. ¿Y no ha puesto el 4, profe? Sí, ahora sí. Entonces, ahí están desarrollado todo. Ahí puedo empezar a simplificar. Esa sería una forma. Pero otra forma por allí, mucho más sencilla, voy a ver si me puedo dar el espacio acá, es colocar a 8 factorial, no como 8 por 7 factorial, que se puede, pero por ahí no le voy a sacar mucho provecho. Fíjense que debajo hay un 4 factorial. Entonces a 8 lo voy a expresar como 8 por 7 por 6 por 5 y por 4 factorial.
¿Para qué? Para que me coincida con el 4 factorial que tengo en el denominador y lo pueda simplificar. Entonces ahí voy a ¿Puede tener explicar de nuevo, profe? Porque no he entendido eso. que a 8 factorial, en vez de expresarlo como 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8, lo voy a expresar en términos de un factorial conveniente, así como veníamos en las diapositivas anteriores. A 8 por 7, por 6, por 5, y en vez de continuar allí, voy a colocar directamente 4 factorial. Total, sabemos que 4 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, que completaría los 8 factoriales. Pero ¿por qué lo Ah, y ahí coloco no en haría 4 falta factorial? poner 3 factorial, digamos, porque ya están los mismos valores ahí. Exactamente. Bien. Y para que me coincida con el 4 factorial que está en el denominador. Y así poder simplificarlo. A ver, ya les muestro. Ahí aparece en pantalla. En primer lugar, Sí, aparece profe. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta llegar al 8. Y abajo desarrollé 3 factorial y 4 factorial. Esa sería una forma. Allí comienzo a simplificar y listo. Voy a llegar a los 280. Pero a 8 factorial podría expresarlo directamente 8 por 7, por 6, por 5 y por 4 factorial. Y fíjense que me aparece el 4 factorial en el numerador y en el denominador. Listo para poder simplificar. Entonces voy a aprovechar. Voy a simplificar el 4 factorial con el 4 factorial. Y simplemente me va a quedar 1 por 2 por 3 y abajo tengo 6. Entonces puedo simplificar el 6 con 1 por 2 y por 3. ¿Por qué simplificaría con esos, profe? Y porque 1 por 2 y por 3 es ¿cuánto? Es 6. Y el 6 que está en el numerador lo podemos simplificar. Ya me quedaría simplemente 8 por 7 y por 5, que eso es igual a 280. Profe, o también puedo simplificar, digamos, el 6 con el 3 y el 2 con el 8. Es lo mismo. Exactamente. No va a variar el signo. Igual, profe, por ejemplo, a mí me parece más fácil. Yo he puesto el resultado del 8 por 7 por 6 por 5, que es 1680, y abajo he puesto sobre 6, y he dividido me quedó 280. Sí, hay diferentes formas de hacerlo. Lo que pasa que por ahí cuando ya trabajen con n, que no haya valores numéricos, van a tener que aplicar la propiedad. Pero son diferentes formas de hacerlo. Bueno, ahí está desarrollado aplicando la propiedad que le marcaba en la primera diapositiva. ¿Sí? Así que cualquiera de esas formas son válidas en la resolución siempre y cuando encontremos el valor correcto. En este caso estamos viendo operaciones combinadas para poder encontrar el factorial de un número. Ya habiendo visto lo que corresponde al número factorial y las operaciones combinadas y las formas de escritura del número factorial y cómo se define el número factorial, vamos a entrar en un tema que nos interesa muchísimo, que es número combinatorio. Y el número combinatorio está muy ligado con el número factorial. ¿Cómo se define el número combinatorio? Dado dos números naturales, y esto voy a marcarlo acá, como decimos, dos números naturales, significa que no va a haber números negativos. O sea, todos números positivos, enteros, incluido el cero. Tales que cuando tenemos dos números naturales, uno puede ser mayor o igual que el otro, y se va a definir como número combinatorio. Nosotros vamos a adoptar esa nomenclatura de colocarlo entre paréntesis
colocar a m y a n, normalmente se dice que m es numerador y que n es denominador, pero no es una fracción, solamente es una forma de escribir al número combinatorio. Se lee como m sobre n y tiene una formulita. La formulita es la que estoy marcando acá en la pantalla. Voy a ver si la puedo agrandar para que la vean mejor. Esa fórmula que allí decimos número combinatorio entre m y n es igual a m factorial, que ustedes ya saben lo que es m factorial, sobre n factorial y por la diferencia entre m y n factorial. De esa forma vamos a encontrar el número factorial. Aplicando esta fórmula. Hay una manera de encontrar el número factorial de un número con la calculadora. Yo después les voy a armar un videito para que ustedes sepan cómo calcular con la calculadora el número factorial. Y por ahora vamos a utilizar esta formulita que es la más adecuada para encontrar el número combinatorio de dos números. Veamos, por ejemplo, allí tenemos un ejemplo. 7 en 4, el número factorial de 7 en 4. Perdón, el número combinatorio de 7 en 4. Fíjense que la fórmula dice m factorial, quiere decir el primer número colocado como numerador y afectado al factorial. Entonces nosotros colocaríamos 7 factorial. Debajo dice n factorial, quiere decir el denominador, que para nosotros es 4, colocado en términos del factorial. 4 factorial. Y después entre paréntesis dice m menos n, es decir, la diferencia entre m y n. La diferencia entre 7 y 4 es 3, pero colocado en términos de quién? Del factorial, es decir, 3 factorial. Y allí ya tenemos 7 factorial y debajo 4 factorial por 3 factorial. Allí tendríamos que aplicar lo que venimos aplicando en las diapositivas anteriores para poder resolver. Fíjense que 7 factorial lo expresa como 7 por 6 por 5 y por 4 factorial. ¿Por qué lo expresa en términos de 4 factorial y no sigue desarrollando? Porque el denominador también es 4 factorial. Y allí podemos simplificar 4 factorial con 4 factorial. Luego, 3 factorial es igual a 3 por 2 y por 1. No se lo coloca el 1 porque 1 no va a inferir demasiado, no va a intervenir demasiado en la multiplicación. Entonces, solamente 3 por 2. Y 3 por 2 es 6. Simplificado con el 6 que está en el numerador, me va a quedar solamente 7 por 5. Y 7 por 5 es 35. Quiere decir que el número combinatorio entre 7 y 4 es igual a 35. ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto al número combinatorio? Profe, cuando reemplaza, ahí podría volver a explicar en la diferencia. Eso no entendí. Sí, cuando reemplazo 7 y 4, tengo que tener en cuenta que 7 y 4 son los números que estoy sacando del número combinatorio. Entonces, 7 es el numerador que está como 7 factorial. 4 es el denominador que está como 4 factorial. Y lo que está entre paréntesis dice m menos n. La diferencia entre 7 y 4. O colocado, 7 menos 4, eso es 3. Y ese es el 3 factorial que aparece acá en el denominador acompañando al 4 factorial. Bueno, y después se hace todo este proceso de descomponer 7 factorial a mi conveniencia para que se puedan simplificar. Profe, por ejemplo, si nos da en este ejemplo al revés, 4 y 7, ¿se lo puede resolver? No, no se puede resolverlo porque la condición es que el numerador siempre sea mayor o igual que el denominador. Bien, profe. O sea, profe, que siempre vamos a poder hacer eso de simplificar con el, por ejemplo, ahí el 4 factorial. Claro, lo podemos simplificar 4 factorial. Es una forma por ahí mucho más resumida de hacerlo, pero también se puede directamente Y si me todo el queda, factorial. y si por ejemplo me da 4 factorial sobre 4 factorial,
me quedaría de 0, ¿o no? Porque simplificó De todo. 1. De 1. Ah, de 1. ¿Por qué? Y porque cuando vos simplificás, estás dividiendo de alguna manera y la división de dos números que son iguales es igual a 1. Ah, claro, bueno, gracias. Bien, pasamos. Acá hice unos ejercicios de números combinatorios, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, entre 5 y 3, ¿cómo hacemos para calcular el número combinatorio? Bueno, coloco 5 factorial en el numerador, 3 factorial en el denominador y abajo la diferencia entre 5 y 3, es decir, 5 menos 3 factorial. Y 5 menos 3 factorial es igual a 2. Bueno, ahí ya está resuelto, ya está simplificado. 5 factorial directamente 5 por 4 y por 3 factorial que ya estaría simplificado con el 3 factorial del denominador. Y 2 menos 3, eso es igual a 2 y 2 factorial es 2 por 1. Bueno, después ya se simplificaría. 5 por 4, 20. 2 por 1 es 2. 20 dividido en 2, eso es de 10. Lo mismo pasaría para 7 y 4. Entre 7 y 4 estaría dado 7 factorial y debajo 4 factorial por la diferencia entre 7 y 4 que sería 3 factorial. Bueno, allí ya está simplificado convenientemente y el resultado es 35. Sin embargo, Profe, yo le ¿por qué ha puse, puesto 5 menos 3 factorial? O sea, ¿no por la, pondría 2 factorial? lo puse para que vean de que ahí está reemplazado una formulita así tal como lo tiene una fórmula. Pero yo si quiero Pero puedo poner 2 factorial. totalmente. Ah, bueno, gracias. Le puse también allí 3 números combinatorios entre 7 y 3, 9 y 4 y 6 y 4 con sus respectivos resultados. Entonces, si ustedes después quieren comprobarlo, pueden comprobarlo aplicando la formulita o aplicando de la misma manera en lo que tienen hacia la parte derecha. Profe, esa sería otra manera de resolver. ¿Cómo? ¿Cómo Esa preguntaste? sería otra manera de resolver. Es la misma manera de resolver. Estoy aplicando solamente la fórmula del número combinatorio. Profe, ¿puede volver a repetir esa diapositiva? Porque justo me quedé sin internet y se me salió de la llamada. Esta diapositiva que estamos ahora, Sí, por favor. sí. Les decía justamente que acá puse dos ejemplos para calcular el número combinatorio. Entonces, lo que hago, ya la voy a poner la formulita nuevamente acá. Quizás no están muy familiarizados con la formulita y entonces por ahí voy a levantar un poquito. Ahí puse la fórmula. Estoy calculando el número combinatorio entre 5 y 3. Entonces, lo que hago simplemente es reemplazar en el lugar de m y n en la fórmula. Fíjate que coloco, en el lugar de m lo coloco a 5 factorial y en el lugar de n 3 factorial. Entonces, si sigo ese orden de la fórmula, voy a tener 5 factorial, 3 factorial y abajo m menos n, que sería 5 menos 3, afectado al factorial. Y bueno, 5 factorial ya sabemos que lo podemos resolver como los productos entre 5 hasta 1 y 3 factorial desde 3 hasta 1 y 5 menos 3 factorial es directamente 2 factorial y 2 factorial es 2 por 1 y ya está simplificado los 3 factorial. Por eso es que directamente me queda 5 por 4 sobre 2 por 1. Resolviendo eso sería igual a 10. De la misma forma hacemos con 5 y Profe, ¿y 4. ahí la diferencia en dónde va? La diferencia entre el 5 y el 3. Y 5 menos 3 es igual a 2. Y 2 factorial es igual a 2 por 1. Está en el denominador. Lo que pasa es que ya no está el 3 factorial que ha sido simplificado con el 3 factorial del numerador. De la misma forma hacemos con 7 y 4. 7 factorial en el numerador y debajo 4 factorial. Y después coloco 7 menos 4 que está en términos de la diferencia
asociados al factorial. Y bueno, 7 factorial se desarrolla como 7 por 6 por 5, y en vez de colocar 4 factorial ya no se lo coloca porque se lo simplifica con el denominador. Ya está simplificado más que nada, no es que sea una forma diferente de resolver, ya están simplificados, porque eso a medida que ustedes vayan resolviendo van a ir encontrando práctica y van a ir salteando pasos, porque en realidad lo que nos interesa es el valor numérico. Y bueno, y 7 menos 4 factorial es 3 factorial, y 3 factorial es 3 por 2 y por 1. Si hacemos ese producto, tanto en el numerador y denominador, y lo dividimos, vamos a llegar igual a 35. Hacia la parte izquierda les dije que les puse 3 números combinatorios para que después ustedes lo practiquen. Entre 7 y 3 van a encontrar que el resultado es 35, entre 9 y 4 van a encontrar que el resultado es 126, y entre 6 y 4 van a encontrar que el resultado es 15. Aplicando lo que nosotros venimos aplicando con esta formulita que tenemos hacia la derecha. Bien, profe, gracias. Vamos a ver 3 casos especiales. Yo incluso hasta le hice la demostración allí. Igual también voy a filmar unos videos para la próxima clase en el cual hago la demostración de estos casos especiales. Así lo pueden ver un poquito más en vivo y lo pueden llegar a entender un poquito mejor. Sin embargo, no los voy a dejar de nombrar en este caso. Los 3 casos especiales lo tienen hacia la izquierda. El primer caso especial podría ser el primer caso especial como una pregunta. ¿Qué pasa si el numerador es cualquier número, un número m, y el denominador es 0? Entonces el número combinatorio siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos, por ejemplo, yo voy a colocar acá un ejemplo, el número combinatorio, no hace falta ni siquiera que lo calculemos. Supongamos que quieren encontrar el número combinatorio entre 100 y 0. Como sabemos que el denominador es 0 en un número combinatorio, por ese caso especial vamos a tener de que en realidad el número combinatorio entre 100 y 1, entre 100 y 0 va a ser igual a 1. Ese sería el primer caso especial. El segundo caso especial es que, ¿qué sucede cuando numerador y denominador son iguales? Por ejemplo, el número combinatorio entre m y m también va a ser igual a 1. Entonces, cada vez que ustedes tengan, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo más, el número combinatorio entre 45 y 45, el resultado va a ser igual a 1. No hace falta ni siquiera que lo calculemos, solamente que sepamos que es parte de un caso especial. Y el otro caso especial es, ¿qué sucede si tengo el número combinatorio entre cualquier número y su denominador 1? Bueno, entre m y 1, el número combinatorio es simplemente m. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. Entre 100 y 1, entonces el número combinatorio va a ser igual a 100. Esos son los 3 casos especiales. Cuando hacemos el número combinatorio entre m y 0, el resultado siempre va a ser 1. Entre dos números que son iguales, el número combinatorio siempre va a ser igual a 1. Y entre el número combinatorio entre un número y 1, el resultado va a ser igual al mismo número, en este caso al numerador. La demostración es bastante sencilla, simplemente tengo que reemplazar en la formulita. Fíjense que coloco m factorial sobre 0 factorial, que es el denominador, y luego coloco la diferencia entre m y 0. La diferencia entre m y 0, como el denominador es 0, no hay diferencia, es simplemente m factorial. 0 factorial por convención sabemos que es igual a 1, entonces me queda m factorial sobre m factorial. Como tanto numerador y denominador son iguales, podemos simplificarlo y eso va a ser igual a 1.
De hecho, por allí, si se les complica el tema de la demostración, no se preocupen porque yo voy a filmar unos videos y se los voy a presentar en la próxima clase con las respectivas filmaciones de cada una de las demostraciones de los casos especiales. Hablo de las demostraciones de los casos especiales porque ese es un tema que se da en los parciales, ¿sí? Entonces, por eso es que vos, Profe, más eso allá le de iba que lo estemos viendo preguntando, acá, ¿pide las demostraciones ¿cómo? en la teoría? Que le iba a preguntar si nos pide las demostraciones en la teoría. Sí, sí, pido la demostración. Cada vez que hago una demostración, ya sea en una diapositiva o en un video, esas demostraciones, estudienla, por favor. Bueno, acá tenemos la demostración del segundo caso especial, cuando tenemos de m en m, que eso es igual a 1. Directamente reemplazo una fórmula m factorial y abajo m factorial, porque coinciden, y cuando hacemos la diferencia entre m y m va a ser igual a 0, y 0 factorial es igual a 1. Y me vuelve a quedar m factorial sobre m factorial. Por lo tanto, eso va a ser nuevamente 1. Y la demostración del tercer y último caso especial es que si tenemos el número combinatorio entre m y 1, eso va a ser igual a m, en donde el número factorial es, reemplazando en la formulita de número combinatorio, tendríamos m factorial en el numerador y 1 factorial en el denominador. Y luego haciendo m menos 1, obtenemos m menos 1 factorial. Ahí queda listo para simplificar m menos 1 factorial con m menos 1. Que de hecho voy a aprovechar, lo voy a simplificar. M menos 1 factorial con m menos 1 factorial. Entonces cuando me queda para simplificar eso, y simplifico, me queda simplemente m. Por eso es que decimos que el número combinatorio entre m y 1 es m. Vuelvo a repetir, las demostraciones de los tres casos especiales se las voy a dar el próximo viernes en unos videitos para que ustedes puedan interpretar mejor la demostración, pero no son complicadas, son bastante sencillitas porque a fin de cuentas lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula de número combinatorio. ¿Había que poner asistencia, profe? ¿Cómo? Si tenía que registrar asistencia. Sí, para eso tenés que colocar tu nombre en el chat. Bien, y vamos a una definición de números combinatorios complementarios. ¿Qué son los números combinatorios complementarios? Bueno, la definición establece lo siguiente, porque todo lo que estoy colocando acá en las diapositivas se las voy a compartir también a través de un apunte teórico para que ustedes lo puedan leer por ahí más tranquilo. Más allá de que van tomando apunte o si no llegaron a tomar apunte, después en la grabación van a observar de que es parte de lo que es el apunte teórico en donde hay algunos ejemplos más, que también se los voy a compartir. Dos números combinatorios se dicen complementarios si la suma de los denominadores es igual al numerador. Fíjense que acá tenemos dos números combinatorios, un número combinatorio genérico m y n y m y m menos n. Eso, cada vez que suceda esto de que el denominador o la suma de los denominadores me dé el numerador, estamos ante la presencia de números complementarios. Quizás en forma simbólica no se llegue a ver bien o no se pueda llegar a comprender, pero puse un ejemplo abajo. Fíjense que acá tenemos dos números combinatorios complementarios, porque su numerador, a ver si puedo insertar acá, su numerador sus numeradores son iguales. En este caso, 15 y 15 son iguales. Pero si observamos los denominadores, es 8 y 7.
Y de acuerdo a la definición de números complementarios, los números combinatorios son complementarios cuando la suma de los denominadores me da el numerador. Y tengo 8 y 7. Si a 8 y 7 le sumamos, obtenemos 15. Por lo tanto, quiere decir que estamos ante la presencia de dos números combinatorios complementarios. ¿Se entendió cuando decimos que son dos números combinatorios complementarios entonces? Sí, profe. Cuando la Sí, profe. suma de los denominadores me da el numerador. Este es un ejemplo de un par de números combinatorios complementarios. Bueno, ¿para qué me sirve identificar cuándo dos números combinatorios son complementarios? Me sirve justamente para la propiedad. Nosotros le vamos a llamar, yo le voy a colocar acá, propiedad número ¿Pero qué 1. fue que puede volver un ratito a la diapositiva anterior? Sí, ahí está. Listo. Ahí está, listo, gracias. Bueno, le decía justamente de las propiedades. Pues son dos propiedades que hay que tener en cuenta con los números combinatorios. La primera es que los números combinatorios complementarios, me salió con mayúscula, complementarios son iguales. Eso que le decía, ¿para qué me sirve entonces identificar cuando dos números complementarios, cuando estoy ante la presencia de dos números complementarios? Bueno, la propiedad establece de que si los números combinatorios complementarios son iguales, ¿sí? Cada vez que tengo dos números complementarios, antes de resolverlo, se hace de manera, por propiedad, de que esos dos números complementarios son iguales. ¿Sí? Por ejemplo, en la diapositiva anterior que tomábamos 15 y 8 y 15 y 7, que eran dos números complementarios, combinatorios complementarios, quiere decir que sus resultados son iguales. Por lo tanto, los números combinatorios son iguales. Y la segunda propiedad es que si la suma de dos números combinatorios de igual numerador y denominador consecutivo es tal que lo siguiente. Fíjense la segunda propiedad. Tengo la suma de dos números combinatorios en donde sus numeradores coinciden y sus denominadores difieren solamente de un valor de más uno, es decir, son consecutivos. Cuando eso sucede, eso es igual al número combinatorio del numerador incrementado en 1, es decir, sumado 1, y el denominador sumado en 1. Vuelvo a repetir. Cuando tenemos la suma de dos números combinatorios, por ejemplo, m y n, y el otro número combinatorio m y el siguiente de n, es decir, que los numeradores coinciden y los denominadores son consecutivos, entonces eso es igual a tener el número combinatorio del numerador incrementado en 1, sumado en 1, y el denominador incrementado en 1. Yo acá les puse un ejemplo. Ven que tengo dos números combinatorios que tienen el mismo numerador, 12 y 12, y el denominador es 5 y 6, son consecutivos. Entonces, simplemente es igual al número combinatorio del siguiente del numerador, es decir, el numerador incrementado en 1 o sumado en 1, que sería 12 más 1, el cual es 13. Y el denominador, que sería 5 más 1, el cual obtenemos 6. Entonces, Profe, cada vez que tenemos... Sí, o sea que en el caso anterior, en vez de poner dos de los mismos, ponemos uno solo. Por ejemplo, si era 15 sobre 7 más 15 sobre 8, ponemos solamente 15 sobre... ¿Qué resultado ponemos? no, es que el anterior no estaban sumados. El anterior solamente era para que ustedes identifiquen que sean complementarios. Ah, bueno, gracias. ¿Nos puede dar otro ejemplo con con la segunda propiedad, profe, por favor? Sí, por ejemplo, lo voy a hacer al costado. Lo voy a hacer al costado.
ustedes ver. Por ejemplo, que tengamos 15, 7, 15 acá. Ahí tenemos un ejemplo entonces. Puedes ver el ejemplo, tenemos la suma de dos números complementarios, que su numerador es 15 y sus denominadores son 9 y 10, son dos consecutivos. Entonces la aplicación de la propiedad es que directamente es un solo número combinatorio en donde es el numerador que se le ha sumado 1, ahora es 16, y el denominador sería el del primer denominador, el cual se le ha sumado 1, en el cual corresponde a 10. Esto vendría a ser para la segunda propiedad. No tiene nada que ver, yo la puse ahí al costado por razones de espacio, pero no tiene nada que ver con la primera propiedad. Pero, profe, no tiene nada que ver, digamos, como con la otra que quedaba el 7 más el 8 igual al 15, digamos. O sea, ya no queda acá igual abajo con arriba, digamos arriba con abajo. No, no tiene nada que ver porque la otra era para definir que cuando dos números combinatorios eran complementarios. Esta es una propiedad, la otra es una definición. La anterior solamente estábamos analizando cuando dos números combinatorios eran complementarios. Y después la propiedad 1 dice que dos números complementarios son iguales. Y esta es solamente cuando sumamos dos números combinatorios que tienen igual numerador y denominador consecutivo. Bueno, hasta acá entonces desarrollamos la parte de número factorial y número combinatorio, la parte más que nada teórica. La próxima clase yo se los voy a desarrollar la parte de las demostraciones de los casos especiales de número combinatorio y algunos ejercicios también resueltos de número factorial y de número combinatorio, y también les voy a proporcionar el apunte teórico y el trabajo práctico. No se los voy a proporcionar ahora porque